Sin embargo, el presidente, el pueblo vota. Luego de que votó el pueblo, el colegio electoral se convoca a los diferentes capitorios de los estados. Cada estado tiene su capitorio. Por ejemplo, Nueva York tiene lo que es Albany. Los miembros del colegio electoral de Nueva York irían a Albany a elegir, a votar por el presidente. En lo que está sucediendo, muchos de los temas que se están hablando de parte de los candidatos presidenciales son temas domésticos de cada estado, pero es para captar esa mayoría de esos votos electorales. Lo interesante es lo que está sucediendo en los estados que le dicen columpio, los swing states, porque no se sabe de qué lado van. No son estados que se puede decir son bastiones de republicanos, son bastiones del demócrata. Son estados que le llaman swing state, estados que un año pueda que estén republicanos, otro año pueda que estén demócratas. Esta tarde vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo con las elecciones presidenciales. Como sabemos, ya quedan literalmente menos de 2 semanas para la jornada para elegir al próximo presidente. Lo interesante de esto es que se habla del 5 de noviembre elegir al presidente, pero realmente en los Estados Unidos, la única nación, la única democracia donde la mayoría no elige al presidente, donde es un grupo de 538 personas la que eligen al presidente. Entonces, muchos se preguntan, ¿por qué entonces hacer el ejercicio de un proceso electoral donde se convoca al pueblo a salir a votar por un presidente? Porque si le digo que son 538, ¿por qué hay ese afán electoral para elegir a un presidente? Eso está contemplado en la Constitución de los Estados Unidos, donde los fundadores de los Estados Unidos entendían que no querían un ejecutivo muy poderoso. No querían un ejecutivo en la cual, por el ser popular, obtenga ciertos poderes que se convertiría en un líder autoritario, en un rey, en una persona con control total, porque lleva un favor de la mayoría, que fue lo que los fundadores pelearon y lucharon en contra Inglaterra. Pero había un dilema dentro de la historia de los Estados Unidos en la cual tampoco querían los fundadores que los congresistas, ya sean senadores y congreso, sean los que nombren a un presidente. Tampoco querían que un pueblo no informado, literalmente, tenían miedo que un pueblo no informado, no educado, no sofisticado, solamente por favor, por querer a un líder, lo elija como presidente, sino que sea un pueblo más informado, consciente, para proteger en contra de lo que sería un líder autoritario en los Estados Unidos. Por eso se creó lo que es el colegio electoral. El colegio electoral en la Constitución. Y déjenme decirle que parte del temor de no tener un líder autoritario, también podemos ver que en la Constitución, cuando se hablan de los poderes del Ejecutivo, el presidente, esos poderes son bien limitados. Todo lo que hace el presidente, en su mayoría, ¿no? Tiene que ser rectificado por lo que es la Cámara del Congreso. El presidente puede declarar guerra, puede mandar, por ejemplo, al ejército a otro país, pero tiene que ser el Congreso que rectifique tal movimiento de declaración de guerra. Eh,
Por eso vemos que muchas veces los presidentes hablan de lo que es ejercicio militar y no guerra. Pero es un ejemplo solamente que estoy dando en términos de cómo limitaron al poder ejecutivo los fundadores, al punto de que no solamente lo limitaron, pero al punto de cómo elegirlo también. Querían limitar que no se entienda que es una persona popular, porque el pueblo inconsciente lo favorece, lo quiere, lo elige, le da ciertos favores y ciertos poderes. No, el poder está limitado en la Constitución, hasta el punto de elegirlo está limitado en la Constitución. De nuevo, hablamos de 338 personas que se convocan para elegir al presidente. Vamos a hablar de ese proceso. Entonces, le decía que en noviembre se convocan a elecciones. En las elecciones que la persona vota por su favorito, ya sea demócrata o republicano. También votan por sus representantes. Los representantes, sin embargo, sí salen electos y rectificados ese mismo día. Se sabe que ganó. Sin embargo, el presidente, el pueblo vota. Luego de que votó el pueblo, el colegio electoral se convoca a los diferentes capitorios de los estados. Cada estado tiene su capitorio. Por ejemplo, Nueva York tiene lo que es Albany. Los miembros del colegio electoral de Nueva York irían a Albany a elegir, a votar por el presidente. Ahora, ¿cómo votan ellos? De acuerdo a la Constitución, los votos no pueden ser divididos. Por ejemplo, ellos votan dependiendo cómo y qué proceso se llevó a cabo en el estado que ellos representan. Por ejemplo, en el estado de New Jersey, por ejemplo, los miembros del colegio electoral mirarán la estadística de cómo votó el estado de Nueva Jersey. Si votaron por republicanos la mayoría, el republicano se lleva los colegios electorales. Por ejemplo, en ese caso, si hablamos de Nueva Jersey, estamos hablando de que Nueva Jersey tiene 14 colegios electorales. New Jersey tiene 14 colegios electorales. Entonces, esos 14 votos de New Jersey se van a votar por el partido que sacó la mayoría. Lo mismo es cierto que si es en Nueva York tiene 28 colegios electorales. Si la mayoría votó demócrata, entonces los 28 colegios electorales van a votar demócrata. Y uso esos dos ejemplos porque muchas personas están preguntando, pero ven acá, hay elecciones presidenciales, por aquí no se ve movimiento. Bueno, ya se entiende, por ejemplo, Nueva York y Nueva Jersey son estados que son bastiones de lo que es el Partido Demócrata, son estados que ya son de la base del Partido Demócrata, lo que llamaban los estados azules. Esos estados ya están, como quien dice, garantizados que van a votar en mayoría demócrata. Por ende, los colegios electorales, los miembros de colegios electorales van a votar demócrata cuando se convocan. ¿Y cuándo se convocan a los colegios electorales? En diciembre. Las elecciones son ahora en noviembre, pero en diciembre es que votan los colegios electorales. Es el segundo paso. Ahora, por eso vemos que los candidatos, como dije, usé esos dos ejemplos, ¿verdad? Pero Donald Trump también tiene los estados que se entiende que son ya republicanos y van a votar a favor de él. Y por eso vemos que ellos no hacen la campaña en esos estados. Por ejemplo, si vemos a Texas, Texas es un estado que tiene 40 colegios electorales y se predice ya que ese estado va a votar a favor de Donald Trump. Entonces quiere decir que esos 40 miembros de ese colegio electoral van a salir en diciembre y van a votar por Donald Trump. Lo interesante es lo que está sucediendo en los estados que le dicen columpio, los swing states, porque no se sabe de qué lado van. No son estados que se puede decir son bastiones de republicanos, son bastiones del demócrata. Son estados que le llaman swing state, estados que un año pueda que estén republicanos, otro año pueda que estén demócratas. Y por eso vemos que ellos se han concentrado, en su mayoría los candidatos, se han concentrado en lo que son los estados de North Carolina, el estado de Michigan, el estado de Wisconsin, el estado de Nebraska, el estado de Pensilvania, Georgia y Arizona. Pero, ¿por qué? Porque esos estados, cada uno de esos estados, con la excepción de uno que le voy a decir cuál es,
tienen doble dígitos en términos de la cantidad de miembros del colegio electoral. Por ejemplo, Arizona tiene 11 miembros del colegio electoral. Michigan tiene 15 miembros del colegio electoral. Pensilvania tiene 19 miembros del colegio electoral. Carolina del Norte tiene 16 miembros del colegio electoral. Wisconsin tiene 10 miembros del colegio electoral. Nebraska cuenta con 6, que es el único que tiene un dígito. Y Georgia tiene 16 miembros del colegio electoral. Y como se están viendo los números ahora, que literalmente es un empate, cada candidato lo que lleva de ventaja al otro es de 2 a 1 punto. Estamos viendo mucho en la noticia que está ganando Donald Trump o que está ganando Kamala Harris. No, hay un empate literalmente entre los candidatos. Lo que sí podemos decir que ese empate, en mi opinión, le favorece más al republicano, le favorece más a Donald Trump, porque hemos visto que el Partido Demócrata en ciertas áreas ha perdido ese apoyo que tradicionalmente ha tenido. ¿Cuáles? Por ejemplo, latinos. Estamos viendo que la cantidad de latinos que ahora están favoreciendo al republicano ha aumentado y esa base para el demócrata ha disminuido. Lo mismo es cierto con los grupos conservadores y religiosos. En su mayoría están apoyando a Donald Trump. Hay un debate muy fuerte ahora mismo que se está dando dentro de la comunidad negra, la comunidad afroamericana, y es el hecho del hombre, el hombre negro, donde ya Barack Obama ha salido afuera a motivar a esa base porque entienden que hay un problema en términos del hombre negro apoyar a Kamala Harris y todo tiene que ver con la economía. Como dice, hay un dicho en inglés que se llama la economía bruto. El tema de la economía. ¿Cómo está afectando la economía al hombre negro ahora mismo en términos de la posibilidad de conseguir trabajo, en términos de la posibilidad de inyectarse al sector económico? Y esa comunidad entiende que está en desventaja con el Partido Demócrata, que es el que está gobernando ahora. Por eso se está viendo mucho enfoque ahora en hablar el tema de la comunidad afroamericana. Y por eso vemos que North Carolina es uno de los estados que ellos se están enfocando, que son de 16 miembros del colegio electoral, que ellos están enfocados en hablar de las necesidades de su estado para que favorezca a los candidatos. Lo interesante para mí también es que en esta campaña electoral no hemos escuchado que tradicionalmente los debates se hacían y se hablaba de la deuda externa, de la deuda de los Estados Unidos. Se hablaba de la milicia, se hablaba de asuntos que realmente no se están escuchando ahora. Ahora todos los temas están dirigidos a lo que son las necesidades de los diferentes estados. Las necesidades, por ejemplo, cuando hablaba de North Carolina, están hablando los demócratas de un fondo para inyectar, a ayudar a los afroamericanos a comenzar sus negocios. Estamos hablando de que si hablan de vivienda, están hablando de los diferentes estados, las necesidades de inyectar dinero para la vivienda más accesible y ayudarle a comprar la vivienda. Están hablando, Donald Trump, por ejemplo, de no poner impuesto al overtime, al tiempo extra que se hace en el trabajo. Temas domésticos particular para cada estado. No tema tanto lo internacional, que se hablaba mucho antes, sino que si nos enfocamos bien en lo que está sucediendo, muchos de los temas que se están hablando de parte de los candidatos presidenciales son temas domésticos de cada estado, pero es para captar esa mayoría de esos votos electorales, porque ahora mismo se están enfocando en cómo captar los 270 votos que se necesitan para salir electo en las elecciones de diciembre, diría yo, porque en diciembre que se reúne el colegio electoral para elegir al presidente. Nosotros entendemos que es importante entender este proceso porque muchas personas se están cuestionando que por qué voy a votar si no somos nosotros los que vamos a decidir o para qué vamos a votar si en este estado no se está haciendo campaña. Es importante votar porque los miembros del colegio electoral, por ley, por constitución, están supuestos a seguir la voluntad del estado que ellos representan. Como dije, si la mayoría en el estado votaron azul demócrata, la mayoría o los colegios electorales van a votar por la voluntad del pueblo de cada estado.
Y por eso digo que no es tanto lo popular, porque por ejemplo, en Nueva York sabemos que el demócrata va a ganar 4-1 o 3-1 o 3 por... va a tener una gran mayoría. Pero el hecho de que en los estados azules el demócrata tuvo una gran mayoría no significa que eso sucedió en los estados rojos, donde los colegios electorales van a votar rojo y ahí es que se hace la diferencia en términos de quién ganaría la presidencia. Esto es importante entenderlo porque de aquí en adelante se va a enfocar mucho el tema del voto electoral, de quién tiene una mayoría del voto electoral. Se entiende ahora mismo que si el candidato que se lleve a Pensilvania, como dije, Pensilvania estamos hablando de 19 votos electorales. Es decir, si un candidato se lleva a Pensilvania, Georgia y North Carolina, ahí estamos hablando de 16, estamos hablando de 32 votos electorales. Si se lleva entonces a Pensilvania, estamos hablando de 19 más. Es un gran número para ese candidato sellar y garantizar eh, el voto electoral. Nosotros aquí desde nuestro programa El Implacable vamos a continuar dándole seguimiento a lo que son las elecciones presidenciales y el movimiento en términos a los colegios electorales y quién está captando esa mayoría, ese favor de los votos electorales. Recuerden, no es tanto lo popular, es lo electoral. Hasta la próxima en su programa El Implacable.